Para continuar con esta exposición de almacenes en la logística, vamos a hablar acerca de un subtema muy importante que es tipos de almacenes. Se considera importante porque es muy importante clasificar los almacenes, o sea, diferenciarlos de acuerdo con las características que cumpla cada uno. Por regla general, toda actividad empresarial requiere la existencia de almacenes. Cada tipo de almacén tiene una serie de características diferentes que nos sirven para poderlos clasificar y agrupar atendiendo a una relación de criterios como los que exponemos a continuación. Y como lo mencioné anteriormente, es por eso que este tema es muy importante, porque vamos a hablar acerca de las diferencias que tiene cada tipo de almacén y cómo es que cada uno se acopla a las distintas necesidades que pueda tener cada empresa, cada organización. Todo esto con el objetivo de que tienen las empresas, que es de obtener mayores ganancias, porque si bien es cierto, el almacén es una parte fundamental que se encuentra entre lo que es el área de producción y lo que es la demanda, y los encargados del almacén deben de mantener ese equilibrio siempre. Y bueno, para continuar vamos a ver la primera clasificación de los almacenes. La primera es de acuerdo a su red logística, y dentro de esta clasificación se encuentran dos tipos de almacén. El primero es almacén de consolidación. En este almacén es en el que se concentran una serie de pequeños pedidos para diferentes proveedores, para agruparlos y así realizar un envío de mayor volumen. En este tipo de almacén se tiene la ventaja de que reduce los costos y el transporte, por la razón de que se agrupan varios pedidos pequeños para conjuntar un pedido grande, y de esta manera solo enviar un pedido de entre muchos pedidos pequeños. Otra característica de este tipo de almacén es que se permite aplicar dentro de él la técnica de just in time o justo a tiempo, y que esta favorece en gran forma el flujo de los productos a los clientes. Ahora vamos a hablar acerca de almacén de división, de envíos o de ruptura. Este almacén es en el que se realiza la función contraria a la del caso anterior, es decir, cuando un pedido es de gran volumen para enviarlo al cliente, en este almacén se divide para realizar envíos de menor tamaño. Y bueno, ahora es que nos damos cuenta que estos dos tipos de almacén tienen una característica muy diferente, que es lo contrario una de la otra. Porque, por ejemplo, en almacén de consolidación se caracteriza, principalmente porque agrupa varios pedidos pequeños para conjuntar un pedido grande, y de esta forma pues para buscar pagar menos transporte, menos costos, etcétera. A diferencia de división de envíos de ruptura, que es el que acabamos de analizar, que es todo lo contrario. En este tipo de almacén, si se tiene un pedido grande, se agrupa en pedidos más pequeños y se realizan más envíos. Pero, por ejemplo, cada uno se puede adecuar a las necesidades que tenga una empresa u otra. Porque, por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa pequeña,
¿para qué va a mandar un transporte muy grande o una flota muy grande de productos si no tiene pues mucha demanda, o que sus productos sean de tamaños pequeños, o que por ejemplo si el transporte es propio de la empresa y solo cuenta con transporte que no tenga mucha capacidad de carga, pues no va a poder hacer envíos de mucho volumen porque no cuenta con el transporte necesario. Bueno, pueden ser algunas de las causas de que emplee este tipo de almacén. Y el almacén de consolidación, pues se puede adecuar para, por ejemplo, empresas grandes. Por ejemplo, puede ser para empresas que se dediquen a la fabricación de autos y que los exporten. Por ejemplo, que una compañía de automóviles japoneses va a enviar un pedido a Estados Unidos o a cualquier parte de América, pues no le va a convenir enviar 50 o 20 o 30 carros en una gran embarcación. O sea, le va a convenir enviar todos los automóviles que el barco pueda cargar. Es por eso que reúne varios pedidos pequeños para conjuntar y enviar un envío de gran tamaño, de gran volumen, que le sea benéfico a la misma empresa. Y ahora vamos a hablar de la siguiente clasificación, que es de acuerdo a la situación geográfica y la actividad que realiza. Y son 3 tipos de almacén en esta clasificación. El primero es almacén central. En este tipo de almacén es el que está más próximo a los centros productivos, con el fin de disminuir los costes. Una de las funciones que tiene este tipo de almacén es suministrar productos a los almacenes regionales. Se caracteriza porque en él se manipulan unidades de carga completas, entre otras cosas. El siguiente es almacén regional. En este almacén se localiza cerca de los lugares donde se va a consumir los productos. Esto quiere decir que es el que está más cercano a la área de producción. Se caracteriza por su especial diseño, que es adecuado para recibir grandes vehículos para la descarga de mercancías y con una zona de expedición menor. Su ruta de distribución es de los productos del almacén a los centros de consumo y no debe ser superior a un día. Y el último en esta clasificación es almacén de tránsito, el cual se trata de un recinto especialmente acondicionado para la recepción y expedición más rápida de productos. Este tipo de almacén suele localizarse en algún punto intermedio entre el almacén regional y el lugar de consumo, cuando entre ambos hay una distancia que se tarda en cubrir un tiempo superior a un día. Suele aplicar equipos y sistemas de almacenaje sencillos. Y bueno, estos 3 tipos de almacén pues se encuentran en cualquier empresa manufacturera, principalmente porque son necesarios para reagrupar las diferentes materias, o sea, la ubicación que necesite tener cada materia. La siguiente clasificación es de acuerdo al tratamiento fiscal que reciben los productos almacenados, y son 2 tipos de almacén dentro de ella. El primero es almacén con productos en régimen fiscal general. Este tipo de almacén es aquel en el que los productos almacenados no gozan de exenciones fiscales, por lo que se les aplican los impuestos vigentes y de forma general. El siguiente es almacén con productos en régimen fiscal especial. Este almacén es en el cuyos productos pues están exentos de impuestos ordinarios mientras estén situados en ese espacio en concreto.
Un ejemplo de ello son las zonas francas, los depósitos aduaneros, etcétera. Y bueno, estos dos tipos de almacén, si los necesita alguna empresa, pues los tiene que emplear para que sus productos no se mezclen y de esta manera evite muchas problemáticas. Ahora la siguiente clasificación es de acuerdo al recinto del almacén. El primero es almacén abierto. Es aquel que no requiere ninguna edificación. La superficie destinada al almacenaje, al igual que los pasillos, queda delimitada por una valla o bien por números o señales pintadas. Deben almacenarse productos que no se deterioren cuando estén expuestos a la intemperie. Ahora el almacén cubierto. Es el almacén cuya área destinada al depósito de los productos está constituida por un edificio o nave que los protege. En ocasiones hay productos que necesitan estar protegidos de la luz, tener condiciones térmicas especiales, entre otras, por lo que debe existir un edificio adecuado para estos casos. Y bueno, pues si bien es cierto, ahora estos dos tipos de almacén pues también están en contraparte, porque uno es, por ejemplo, el primero, que es almacén abierto, es para productos que no se dañen tanto al estar, por ejemplo, en la intemperie o que no necesitan estar tan protegidos. Ejemplo de ello pueden ser quizás objetos de acero o el mismo acero, láminas, quizás madera muy fuerte, entre otras cosas. A diferencia del almacén cubierto, que es para proteger pues materias que requieren de más cuidado, de más atención, que pueden ser pues infinidad de cosas que son delicadas, por ejemplo, químicos, productos químicos, objetos blandos, etcétera. La siguiente clasificación trae consigo dos tipos de almacén y las clasificaciones de acuerdo al grado de mecanización. Y el primer tipo de almacén es almacén convencional. Este almacén es aquel cuyo equipamiento máximo de almacenaje consiste en estanterías para el depósito de paletas con carretillas de mástil retráctil. Esto influirá en las dimensiones del almacén, cuya altura oscilará entre 6 y 7 metros. Además deberá tener pasillos anchos para que discurran sin dificultad las carretillas. El siguiente es almacén mecanizado. Este almacén es el que la manipulación de productos se realiza mediante equipos automatizados, por lo que reduce al mínimo la actividad realizada por los trabajadores. Su altura sobrepasa los 10 metros y por lo tanto permite almacenar mayor volumen de productos. Todo esto requiere que las unidades de carga tengan las mismas dimensiones. Y bueno, es muy importante darnos cuenta de las diferencias que tienen estos dos tipos de almacén y que bueno, son muy importantes de analizar, porque si los conocemos a fondo y vemos sus características y los sabemos emplear en las empresas,
traerá consigo mucha facilidad de trabajo y mayor eficiencia, perdón. Y ahora el siguiente subtema es razones a favor y en contra del mantenimiento del almacén. Y bueno, de verdad que ya tenía ganas de llegar a este subtema porque me llamó mucho la atención, porque aún no sé por cuál parte decidirme, porque vamos a analizar las razones a favor y también las razones en contra, de las cuales muchos empresarios han sacado, se puede decir, sus propias conclusiones para saber si seguir implementando o no los almacenes en sus empresas. Y bueno, vamos a comenzar. Existen dos tendencias totalmente antagónicas acerca de la existencia de almacenes. Por una parte, como ya mencionamos, están los que consideran necesario mantener los almacenes y los que, al contrario, están a favor de que se eliminen los almacenes. Y a continuación les comentaré acerca de puntos a favor de los almacenes. Y el primero dice lo siguiente: los almacenes son una ventaja para poder compensar los posibles desfases en los diferentes tramos de la escala productiva. Si el productor fabrica un volumen considerable de producto, puede generar economías de escala. Al producir una mayor cantidad, los costes fijos se distribuyen entre más unidades producidas y, por lo tanto, el coste unitario es inferior. Y bueno, es un buen punto a favor, porque lo que, en pocas palabras, lo que da a entender es que si la empresa productora, la empresa manufacturera, produce una cantidad de productos mayor y los almacena, si tiene la capacidad de producir a grandes escalas, los costos por unidad quizás sean menores, y esto traerá consigo grandes ventajas en la economía de la empresa. La siguiente ventaja es: por el equilibrio que se logra con los productos de temporada. Como ya hemos visto anteriormente, hay productos que solamente se pueden obtener en determinados periodos del año, por lo que se pueden almacenar para poder hacer uso de ellos durante todo el año. Y bueno, me parece que este es uno de los puntos más interesantes dentro de los puntos a favor, porque especifica lo siguiente. Y un ejemplo real podría ser, por ejemplo, una empresa que se dedique a elaborar se puede decir refrescos, ¿va? Y todo el año vende refresco de un determinado sabor. Pero la fruta que necesita para darle el sabor al refresco, supongamos que solo se da en algunos meses del año. Lo que va a necesitar la empresa es adquirir un gran pedido de materia prima del sabor del refresco para poder seguir elaborándolo durante todo el año. Y de acuerdo a eso, pues va a necesitar un almacén para salvaguardar su materia y que ésta se encuentre en buen estado. Y bueno, espero les haya gustado el ejemplo. Y les aseguro que como puede haber muchos más que hagan más fuerte esta justificación o este punto a favor del mantenimiento de los almacenes. Y ahora la siguiente: por motivos de especulación y de costos,
en las relaciones comerciales, habitualmente en las condiciones de compraventa, suelen realizarse descuentos por la cantidad adquirida de producto, porque al comprar gran volumen de artículos, el comprador se puede beneficiar de descuentos en aquellos productos cuya tendencia de precios es ascendente. El comprador puede realizar grandes compras con el objetivo de mantener los precios de venta frente a la competencia o para incrementar el margen de los mismos. Este punto me parece que está muy... Lo que quiere dar a entender es que si a una empresa comprar al mayoreo le trae beneficio porque va a disminuir el costo por unidad de la materia que esté adquiriendo, pues le va a convenir porque se va a ahorrar dinero y de este modo lo puede reflejar en el precio por unidad en su producto y de este modo darle, se puede decir, que un apoyo a una ventaja competitiva y que los clientes sigan prefiriendo a la empresa a comparación de la competencia. Y ahora el último punto a favor es: en las empresas fabriles el almacén sirve para mantener un ritmo constante en el proceso productivo. El almacén debe tener suficientes materias primas para proporcionar un suministro constante, con el fin de que no haya ninguna parada ni tiempo muerto en la fabricación. Bueno, este punto también me parece que es de los más importantes, porque para que una empresa no pare su producción nunca le debe faltar insumos ni materia prima. Y para ello es que necesita los almacenes para tener suficiente materia, suficientes insumos para que la producción no pare y no tenga pérdidas tanto de tiempo como económicas, así como para entregar a tiempo todos sus productos a sus clientes. Y si la empresa no cuenta con almacenes y solo depende de que sus proveedores sean muy confiables y siempre lleguen a tiempo, pues esto se puede convertir en algo quizás en su mayoría imposible, porque los proveedores también pueden tener contratiempos por diversas circunstancias y puede llegar el momento de que la empresa se quede sin alguna materia y que por esta razón tenga que parar su producción, y esto va a llevar a que la empresa tenga pérdidas económicas graves. Y ahora vamos a analizar los puntos en contra sobre los almacenes. El primero es: la inversión en terrenos e instalaciones es elevada. La segunda, el almacén requiere de buenos sistemas de almacenaje, de administración y gestión que generan una serie de gastos considerables para la empresa. Y bueno, los dos que mencioné anteriormente son prácticamente lo mismo, de que al tener almacenes pues va a ser necesaria la inversión, el mantenimiento, el trabajo dentro del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. El tercero es: los productos están expuestos a la obsolencia por lo efímera que es la moda. Además, esta afecta cada vez más a todos los sectores productivos. Y bueno, me parece que este punto también es muy fuerte, porque habla acerca de los cambios que puedan surgir de repente en las empresas, o se puede decir que en el mercado, porque por ejemplo una empresa que saca el producto algo innovador, algo que sea del gusto de los clientes, y bueno, le empieza a ir bien a la empresa, empieza a tener buenos resultados, vender sus productos, expandir el mercado, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, pues la empresa obtiene ganancias, aumenta su capital, deciden invertir en hacer más productos, en aumentar su producción y tienen el almacén lleno. Y pueden pasar cosas, por ejemplo, que la competencia se dé cuenta de algo y le haga un cambio a nuestro producto o saque un producto mejor,
y esto de repente traiga consigo que los clientes decidan desviarse con la competencia, decidan comprar a la competencia. ¿Qué va a pasar? Los productos nuestros se van a quedar en bodega y se hagan obsoletos o se caduquen, etcétera. Y el último es el costo de oportunidad del capital invertido, tanto en la adquisición de terrenos, instalaciones y medios de transporte interno como en las existencias. Y bueno, esto es también que el costo del capital que se invierte, tanto en terrenos, instalaciones, transporte, pues son altos. Y por ejemplo, pues también el transporte pues se devalúa, se deprecia, y esto trae también consigo pérdidas a la empresa. Y no solo es comprar el terreno de grandes almacenes, sino también toda la construcción de las bodegas, de que a veces requieren instalación de aire acondicionado para algunos productos que lo necesiten, materiales especiales que pueden ser muy caros, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre alternativas de almacén. Como hemos visto en el apartado anterior, disponer de un almacén en las condiciones adecuadas supone una fuerte inversión y origina unos costes de almacenamiento. Por otra parte, la implementación de la filosofía justo a tiempo es bastante compleja. Veamos ahora qué alternativas de almacenamiento tiene una empresa según sean sus posibilidades. El primero es almacén en propiedad. Esta alternativa consiste en que la propia empresa disponga de un recinto propio destinado a almacenar sus productos. Y tiene sus ventajas, las cuales son control total de las funciones de recepción, del almacenamiento y expedición, mayor aprovechamiento del almacén con el objetivo de reducir costo de almacenamiento, adecuación del recinto, el personal y el equipo que manipula las existencias son especialistas en los productos, ya que forman parte de la plantilla de la empresa y los conocen perfectamente. Y sus inconvenientes son los siguientes: inversión en terrenos, inversión en instalaciones y en medios de transporte interno, costos de almacenaje. El siguiente es alquiler en espacio. Esta opción consiste en disponer mediante alquiler de una superficie. Ese alquiler puede además incluir las tareas de recepción, almacenamiento y preparación de pedidos. Sus ventajas son las siguientes: no se requiere de una inversión, por lo que los costos que se generan van de acuerdo a la mercancía almacenada. El costo de almacenamiento se limita al espacio utilizado. Flexibilidad tanto en la ubicación de la empresa como en la localización del mercado, ya que no dependen de la situación del almacén, pero también tiene sus inconvenientes. El primero, los productos a almacenar se deberán adecuar a las características del almacén y no al revés. El personal del almacén es generalista, por lo que no es conocedor de los productos, y esto puede acarrear problemas en el momento de la manipulación de los mismos. Y bueno, los dos primeros pues son uno es lo contrario del otro, porque la diferencia es que en el primero el almacén va a ser propiedad de la empresa, y como se mencionó, la empresa va a tener que comprar el terreno, va a tener que instalar todo, construir, pero y su ventaja va a ser que los trabajadores van a ser parte de la empresa y van a conocer cómo manejar, cómo tratar todos los productos que se manejen en el almacén. Y a diferencia del alquiler de espacio, que viene siendo rentar bodegas, rentar almacenes, que también tiene sus ventajas y sus desventajas.
entre sus ventajas pues está de que la empresa no va a invertir en adquirir un almacén propio, pero su mayor desventaja va a ser que en gran parte las personas que trabajan en estos almacenes de renta no forman parte de la plantilla de la empresa. Y esto traerá consigo de que estos trabajadores quizás no van a conocer, no van a saber totalmente cómo manejar los productos, y esto puede traer consigo muchos problemas. Y el último dentro de las alternativas de almacén es almacén en régimen de leasing. Esta tercera alternativa consiste en la construcción y adquisición de un almacén por parte de una empresa de leasing que posteriormente alquila a otra empresa. Esta segunda empresa lo utilizará como almacén propio hasta una fecha acordada por ambas partes mediante un contrato. Tras esa fecha podrá adquirirlo en propiedad por un valor estipulado en el momento de realizar el contrato, denominado valor residual. Sus ventajas son que la empresa puede controlar operaciones de almacenaje, tanto los sistemas de almacenaje como el personal es especializado en los productos almacenados. La empresa obtiene una serie de beneficios fiscales al llevar a cabo esta operación, y su gran inconveniente es que los intereses para financiar este tipo de operaciones suelen ser muy elevados. Y por último vamos a hablar del subtema regímenes del almacenamiento comercial. Tal como hemos estudiado los tipos de almacenes, podemos clasificar los almacenes según el tratamiento fiscal que reciben los productos en ellos almacenados. Corresponde ahora analizar con más detenimiento aquellos que reciben un tratamiento fiscal especial mientras los productos permanecen en ellos, y estos son: el primero es depósito aduanero, que tiene dos partes diferentes, que es el aduanero público y el aduanero privado. En segundo tenemos zona o depósito franco, y el tercero es local autorizado. Y bueno, el aduanero es un concepto legal que se utiliza para dar cobertura a determinadas situaciones que pueden surgir en el comercio internacional. Y en el aduanero público, que es el primero de depósito aduanero, es cuando el uso de las instalaciones solo está restringido al cumplimiento de la normativa de aplicación a este régimen aduanero. Podrá ser utilizado por cualquier persona para depositar las mercancías. Y el depósito aduanero privado es el almacenamiento que está reservado únicamente para mercancías de aquel que posea autorización para gestionar el depósito. Por segundo está zona o depósito franco. Se considera zona o depósito franco aquel espacio delimitado geográficamente en territorio del comercio internacional, y puede ser objeto de operaciones de elaboración o transformación sin que le sean de aplicación a medidas de política comercial o arancelaria comunitaria. Por último, el local autorizado es aquel en que toda mercancía que proceda de fuera de territorio aduanero comunitario debe recibir un destino aduanero, y según cual sea este, se le debe aplicar la política comercial y arancelaria comunitaria. Y bueno, hasta aquí llegó este tema de los almacenes en la logística. Me parece que es un tema muy importante y del cual todos debemos seguir aprendiendo acerca de ello, porque cuenta con un gran campo laboral
el cual las empresas necesitan que esto se ataque porque puede traer consigo mucho éxito, mucho desarrollo en todas las empresas, porque como si bien se mencionó, el almacén es la parte intermedia entre la producción y la demanda, y trae consigo también lo que es el cuidado de todas las materias, y es por ello que se le da gran importancia en las empresas, porque si se le da un buen trato, se le da una buena gestión a los almacenes, pueden traer consigo muchas ganancias económicas para las empresas, y de lo contrario, si no se trabaja bien en ellos, puede llevar a todas las organizaciones a obtener resultados muy malos. Y bueno, es por ello que me parece muy importante y que analicemos estos temas y que podamos seguir aprendiendo más de ello dentro de esta materia que es cadena de suministros. Gracias.